Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor, pues nos permite compartir este mensaje a través de las redes sociales, a mis hermanos que están aquí, este pequeño grupo que está presente, gracias al Señor, permite estar en esta mañana acá. Y con la misma intención de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y el hermano Joey, como oró hace un momento, pidiéndole al Señor que este mensaje sea de edificación para la iglesia y Él pueda utilizarme para la bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Saludamos a la iglesia Manaín en Nirgua también, que escucha este mensaje. Gracias al Señor por la facilidad que tenemos de los recursos tecnológicos que nos permite compartir este mensaje en este tiempo de pandemia. Estamos entrando, mis hermanos, en una fecha bastante significativa para toda religión que profesa el nombre de Cristo, llámese católicos, llámese adventistas, llámese Jesús solo, llámese como se llame, y es la muerte y la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, ¿qué significado tiene la resurrección? Para el Hijo de Dios, ¿qué significado tiene la resurrección? Para aquel que ha creído en el nombre del unigénito de Dios, ¿qué significado tiene la resurrección? Y pudiéramos pensar, no, pero para este tiempo necesitamos un mensaje distinto, un mensaje que nos dé esperanza. El mensaje de la resurrección de Jesús es un mensaje de esperanza para toda la humanidad. El mensaje de la resurrección de Jesucristo es un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Cuanto más para un hijo de Dios, quien ha creído en aquel que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando leemos Romanos capítulo 1, versículo 4, encontramos un texto bastante significativo que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pues dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El año pasado tuvimos un mensaje, el año antepasado, tuvimos un mensaje que le titulamos Pruebas Decisivas, donde pudimos encontrar a través de la palabra de Dios y a través de los registros históricos, geográficos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una realidad. No fue una mentira, no fue un invento, no fue como quizá los fariseos pensaron en aquel momento, que dijeron: vamos a buscar el cuerpo porque puede ser que los seguidores lo agarren, lo escondan y después digan que resucitó. Pero hay evidencias de todo tipo que dice que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó, y lo vemos también en las más de 10 apariciones que Él hizo y están registradas en la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la resurrección, debemos también tener presente que en el Antiguo Testamento ya la resurrección era algo quizá conocido por las personas en el tiempo bíblico. ¿Quién fue la primera persona en resucitar? Esa es una pregunta muy interesante. Pudiéramos pensar que la primera resurrección la encontramos cuando Elías lo hizo, pero podemos ver a través de la carta a los hebreos que hubo una resurrección, quizá no tan literal, pero sí la carta de Hebreos dice que de manera figurada fue como si hubiese resucitado, y fue ese momento en que Dios le pide a Abraham su hijo unigénito. Dios le pide a Abraham que le diera a Isaac como sacrificio. Y leemos que Abraham no se negó,
sino que llevó a su hijo y en el momento que ya tenía el puñal para sacrificarlo, Dios lo detuvo. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 17 y al 19 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En sentido figurado, Abraham volvió a recibir a Isaac de entre los muertos. Lo está diciendo el escritor a los hebreos. En sentido figurado, Abraham volvió a recibir a Isaac de entre los muertos. Porque ya en la mente de Abraham estaba la decisión de sacrificarlo. Él tenía ya en su mente que su hijo moriría. Y en el momento que Dios lo detiene, como lo dice Hebreos, de manera figurada, Él lo recibe nuevamente. Su hijo resucita en ese momento para él. Hay otra mención acerca de la resurrección allá en el segundo libro de Reyes, cuando Eliseo resucita al hijo de la viuda, al hijo de la sunamita. Dice la palabra que Eliseo constantemente pasaba por Sunem, que era una ciudad, y cuando pasaba por Sunem, esta mujer le llamaba y lo invitaba a comer y a hospedarse, al punto que esta mujer decidió, bueno, pero como este hombre es un varón de Dios y cada vez lo invitamos, vamos a hacer algo, vamos a hacerle una piecita, lo que nosotros llamaríamos ahorita una piecita, vamos a hacerle una piecita con su cama, con su ventilador, con su televisor, su aire acondicionado, su DirecTV, ¿verdad? Y que este hombre cuando pase, nosotros lo podamos hospedar. Y así sucedió. Eliseo se vio tan agradecido, se sintió tan agradado y agradecido que le dijo a la mujer: ¿qué quieres que haga por eso? La mujer no le pidió nada, pero el siervo de Eliseo le dijo: bueno, ella no tiene hijos, quizá tú se lo puedas conceder. Él llamó a la mujer y le dijo que al año concebiría y tendría el hijo que ella tanto deseaba. Así sucedió. Bueno, dice que la mujer da a luz, dice que el niño crece, pero de un momento a otro el niño se enferma. El niño se enferma, le da, dice la palabra, que un dolor de cabeza tan fuerte, y el niño muere en las piernas de la sunamita, de su mamá. Ella va y busca a Eliseo, y cuando viene Eliseo, él clama a Dios, y el hijo de la sunamita resucita, vuelve a la vida. Encontramos otra mención de la resurrección y fue antes de lo que hizo Eliseo, fue la viuda de Sarepta. Seguramente recuerdan ustedes esa historia, en el momento que Dios envía a Elías a Sarepta y lo envía hacia una mujer que le iba a dar de comer. Resulta que la mujer solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para cocinar un pan para ella, para su hijo, y dice la Biblia, y echarse a morir, porque no tenía más nada. Leemos en la palabra de Dios que Eliseo le dijo que le preparara a él primero y que el aceite y la harina no iban a escasear, sino que iban a tener lo necesario hasta el momento en que lloviera, porque estaban pasando por un momento de sequía y de escasez. Sucede que después de esto, el hijo de la viuda muere, enferma y muere. Y la mujer va a donde Elías y le dice: ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué mi hijo ha muerto? Elías se sintió quizá tan mal,
y tomó al niño, lo llevó al aposento donde él estaba, al cuarto donde él estaba, y comenzó a orar al Señor. Dice la palabra que se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces, pidiéndole al Señor que hiciera volver el alma al niño, y así sucedió. Dios escuchó la oración de Elías y el alma del niño volvió y el niño revivió. ¿Y qué fue lo que dijo la viuda? La viuda dijo: ahora sé que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En ese momento en que ella tenía al niño en sus brazos, la viuda dijo: ahora sé que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿No les parece algo quizá un poco extraño que la viuda había pasado ya hace poco por un momento en que Dios le había dicho a Elías, o Elías había dicho de parte de Dios que su aceite no se acabaría, que la harina no escasearía? Y así había sucedido y ella lo vivió. Pero de un momento a otro, cuando tiene al niño en sus brazos, dice: ahora sé que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer había contemplado a carne propia, a carne viva, el poder de Dios cuando su harina y su aceite no escaseó. Fue un hecho sobrenatural, pero parece que esta mujer no estaba del todo convencida. Fue necesario que su hijo muriera y pudiera Elías clamar al Señor y ver el poder de Dios actuando en la resurrección de su hijo, para que ella pudiera decir: ahora sí sé que la palabra de Dios es verdad en tus labios. Ahora, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, si usted ha leído los evangelios, se da cuenta que nuestro Señor Jesús anunció constantemente su resurrección. En el Antiguo Testamento ya hacía mención que Cristo moriría y que Cristo iba a resucitar. Y Cristo lo dijo constantemente, y que al tercer día resucitaría. Pero ¿qué sucedió después de la muerte de Jesús? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Sería que los discípulos estuvieron esperando gozosos que Cristo Jesús se les apareciera porque iba a resucitar? No, la palabra del Señor dice que los discípulos sencillamente se dispersaron. Los discípulos sencillamente se les había olvidado, ninguno lo esperaba. María, cuando fue a la tumba, encontró al ángel y le dijo: ¿fuiste tú? El ángel le preguntó, entonces María: ¿quién se llevó el cuerpo del Señor? Después, cuando vio al mismo Señor Jesús, le preguntó: ¿fuiste tú quien lo llevó? ¿Fuiste tú quien se llevó el cuerpo? Ella no esperaba que Cristo resucitara. Hermanos, aunque nuestro Señor lo había anunciado constantemente, aunque habían profecías que anunciaban la resurrección de Cristo, aún así ellos no estaban del todo convencidos. Fue necesario que Cristo Jesús se les apareciera para que ellos pudieran decir, a la misma manera que lo dijo la viuda de Sarepta: ahora sé que la palabra de Jehová es verdad en tus labios. Ahora sé. Pudiéramos escucharlos: ahora sabemos, Señor, que la palabra de Dios es verdad en tus labios. Y por eso Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Dios le levantó, le declaró su Hijo con poder por el Espíritu de Santidad, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Al Cristo resucitar, al Cristo manifestárseles a ellos, se dio por sentado que la palabra que él proclamaba era cierta.
Pablo en el capítulo 15 a los Corintios, en la primera carta, él dice que si no hubiese resurrección, nuestra fe fuera en vano. ¿Para qué predicaríamos si no hay resurrección? Estaríamos todavía en nuestros pecados si no hubiese resurrección. Y si no hay resurrección, fuéramos los más miserables del mundo. Porque solamente esperamos que suceda algo aquí en la tierra, pero después de muerto no hay nada. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesús fue una realidad. Tomás, en el momento que vio a nuestro Señor Jesús, él dijo, ahora sé que él dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Mis hermanos, nosotros al conocer la verdad de la resurrección, si tenemos las pruebas, solamente nos queda caer rodilla en tierra y decir como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Porque la palabra que nuestro Señor Jesús dijo se convirtió en realidad en Él mismo. Hay algo muy interesante y quiero que ustedes vayan a Juan capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús le hablaba a Marta y le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Hermanos, cuando vemos los hechos asombrosos que sucedieron allá en el Antiguo Testamento, cómo hubo estas resurrecciones y lo que hizo Jesús también al resucitar a Lázaro, al resucitar a la viuda al hijo de la viuda de Naín y otros hechos también los apóstoles que realizaron. Debemos entender estos sucesos sobrenaturales como algo temporal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no dice nada que ellos hayan vivido para siempre ni que estén vivos al día de hoy. Estas vamos a llamarlo, estas personas que resucitaron volvieron a morir. Pero lo que sí podemos encontrar, mis hermanos, es que esta mención de personas que resucitaron, el poder que tuvo Jesús para resucitar, lo que hicieron los apóstoles en el nombre de Jesús para resucitar, muestran que Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para dar vida, Dios es poderoso para quitarla y Dios es poderoso para resucitar, para volver del polvo de la tierra al hombre como Él quiere, como dice Romanos, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, pero si Dios ha prometido que en Cristo hay vida, entonces, mis hermanos, esa verdad se cumple. Hay verdades que nosotros pensamos que si yo no la creo, no sucederá. Si usted no lo cree, no va a suceder, eso dicen algunos. Bueno, algo así dicen con el mal de ojo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea una verdad, estoy diciendo que en la mente está, si usted lo cree, le va a suceder, pero si no lo cree, así hay muchas cosas. Pero la verdad de la resurrección, una verdad que ha sido tan atacada, es una verdad, mis hermanos, que sucederá. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Podemos, hermanos, con este texto decir que la resurrección es nuestra esperanza para un mejor amanecer. ¿Cómo es eso? La resurrección
de Cristo. Y la resurrección que se nos ha prometido es la esperanza para un mejor amanecer. Si Cristo ha dicho que Él es la resurrección y nosotros decimos que Cristo es nuestra esperanza, también entonces la resurrección es la esperanza para un mejor amanecer. Esto quiere decir, hermanos, que mientras el mundo va en constante deterioro y va directo a la destrucción, asimismo toda persona que ha puesto su confianza en el mundo va directo a la destrucción. Sufrirán el mismo destino y colapsarán ante las tragedias o sinsabores de la vida. Pero ¿qué sucede con el Hijo de Dios? Hermanos, para los que ponen su confianza en el Cristo resucitado, no hay tragedia o enfermedad o pérdida capaz de desdibujar u opacar nuestra esperanza de la gloria de un mejor mañana. Porque aunque mientras el mundo muere sin esperanza alguna, el Hijo de Dios muere, y quizás de maneras más trágicas, pero muere con la esperanza que Cristo Jesús le resucitará el día de mañana. Muere con la esperanza de saber que aunque aquí en la tierra pasemos situaciones difíciles, tribulaciones duras, enfermedades que nos lleven incluso a la muerte, podemos decir, como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Cuando un hijo de Dios muere, muere con la esperanza de la resurrección, y la resurrección para vida y vida eterna. Por eso, mis hermanos, la resurrección es un mensaje de esperanza, porque estamos viviendo una situación muy delicada. Se escucha ahorita la cepa brasileña. Se escucha también de una cepa en la India que se está desarrollando. Se escuchó de una cepa allá en Inglaterra. ¿Y qué sabemos nosotros del día de mañana? Pero nuestra esperanza está puesta ¿en qué? Hermanos, nuestra esperanza debe estar siempre puesta en el Señor Jesucristo. Y saber lo que dice el Salmo, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y aunque nosotros muramos, nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nosotros debemos tener la esperanza de un mejor mañana, porque todo el que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Quién o qué nos separará del amor de Cristo Jesús? Romanos capítulo 8. Versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El Hijo de Dios no le tiene temor a la muerte, porque Cristo Jesús ha dicho, el que da su vida por mí, éste la ganará. Éste la ganará. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos fortalezca cada día para nosotros reconocer que Cristo Jesús promete y cumple y no es hombre para mentir. Y que si Él ha dicho que en Él tenemos vida, es porque es una realidad.
Si Él ha dicho que Él es la resurrección y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, esto sucederá con cada uno de nosotros. No nos preocupemos por el día de hoy, hermanos. No nos preocupemos por el día de mañana. Coloquemos ante el Señor todas nuestras quejas, todo lo que nos angustia, pues Él cuida de nosotros. Y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. En tu misericordia, ayúdanos a comprender, Señor, el mensaje de la resurrección. Tu resurrección, Señor. Ayúdanos cada día a entender que este es un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Porque ciertamente hay resurrección para el impío. Ciertamente hay resurrección para el malo, para aquel que no te ha conocido. Pero dices bien claro en tu palabra, Señor, que es una resurrección para muerte. Pero el que ha creído en ti, Señor, tiene vida, vida en abundancia, y la muerte no nos apartará de las promesas que tú nos has dado. Ayúdanos a caminar bajo esas promesas, Señor. Ayúdanos a vivir sin temor al mal. Ayúdanos a convencernos, Señor, que tú cuidas de nosotros. Y que pase lo que pase, Padre amado, todas las cosas que nos puedan suceder es para nuestro bien. Tú las usas para nuestro bien. En tus manos está tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanos. Bendice a aquellos que están en cama, Señor, en este momento. Bendice a aquellos que están pasando por el virus. Bendice a aquellos, Señor, hijos tuyos que están en hospitales, que están muriendo en este momento. Padre, bendíceles y coloca en ellos y en sus familiares esa esperanza, Señor, que tú nos has dado, que el morir es ganancia. En tu misericordia, obra de esta manera, Señor. Trae tranquilidad a cada uno de mis hermanos que estén quebrantados de salud. Trae esta paz que sobrepasa todo entendimiento a cada uno de ellos. Y de igual manera a nosotros, Señor, ayúdanos a vivir confiados y esperanzados, Señor, en que el día de nuestra muerte es un día de gloria, porque tú nos llevarás en tus brazos, Señor, y compartiremos una eternidad contigo, según lo que tú nos has prometido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.